El Renacimiento fue un movimiento que desde Florencia impulsó un cambio radical en el pensamiento de la humanidad durante los siglos XV y XVI. Fue un florecimiento en todos los órdenes que alcanzó a numerosas ramas de la ciencia, la arquitectura, la pintura, la filosofía, la música y la literatura, haciendo que Europa viviera uno de los periodos más brillantes de su historia cultural. Algunos de sus protagonistas fueron Rafael, Miguel Ángel, Botticelli, Tiziano, Maquiavelo, Cellini y Leonardo da Vinci. La música, yo creo que para Leonardo, como para muchos otros pintores de la época, era la armonía por excelencia. Es decir, Leonardo amaba por encima de todas las cosas la belleza, una belleza como un concepto general. Entonces, la aproximación de Leonardo a la música sucede desde tres puntos de vista. Primero, él es un gran intérprete de lira de brazo. Luego, un segundo aspecto de su compromiso como músico es el de mejorar los instrumentos de su época y, en algunos casos, de investigar y construir instrumentos totalmente novedosos que introducen grandes revoluciones conceptuales dentro de esa categoría de instrumental, ¿no? Y el tercer aspecto de Leonardo y la música es Leonardo ingeniero de sonido, porque es un hombre que se interesa, dentro de todas las ciencias que él maneja, por saber cómo se origina el sonido, cómo se transmite el sonido en el aire. Ahí utiliza las analogías con el agua, etc. Entonces, por esos tres ángulos vemos la enorme importancia que Leonardo atribuyó a aquella que consideraba la más sublime de todas las artes, pero también la más libre, razón por la cual, desgraciadamente, hasta nosotros no han llegado ninguna partitura escrita por Leonardo. De hecho, no hay una sola línea escrita por él. Una de las teorías especulativas de la antigüedad era el problema cósmico musical conocido como música de las esferas o armonía celeste. Esta era una teoría que ya venía del tiempo de los griegos, que interesaba mucho a Pitágoras. La armonía celeste era el maravilloso equilibrio de la máquina estelar, una danza mágica entre los 7 planetas que equivalían a las 7 notas musicales. Consideraba a la música como el principio que regulaba la relación entre la unidad y el conjunto, y entre el conjunto y los demás conjuntos. Leonardo, una vez más, según era su estilo, pues pone en cuestión esa tradición con argumentos científicos. Y así, en el manuscrito de Francia, pues hay una referencia de Leonardo a esta cuestión y dice lo siguiente: si la fricción de los cielos produce sonido o no. Esa es la manera que él tenía de preguntarse. Y se responde: todos los sonidos se producen cuando el aire percute un cuerpo denso. Y si el roce es entre dos cuerpos densos, el aire que les rodea es el que suena. Y este rozamiento desgasta los cuerpos que se rozan. Por lo tanto, como entre los cielos no hay aire, no producen sonido. Leonardo mantuvo su vida privada particularmente en secreto, yendo al extremo de escribir sus diarios en códigos. Estos manuscritos contienen valiosos bocetos y notas sobre su vasta obra. Los códices están distribuidos entre el Vaticano, la Biblioteca Ambrosiana de Milán, la Biblioteca Nacional de París, Londres, la Biblioteca de Londres, el Códice Hammer y los 2 códices Madrid, que yo sepa, no sé si me he dejado alguno, pero como códices manuscritos me parece que esos son los más importantes. La exposición comienza con esta preciosa escultura arbórea que nosotros llamamos el árbol de la sabiduría, una escultura de una brasileña que vive en Madrid, Cristina Amaral, realizada en pan de plata todo él.
en cuyas ramas están engarzados los facsímiles de los códices de Leonardo. Como contrapunto a estos códices antiguos de Leonardo, pues hemos puesto alrededor estos ordenadores tan bonitos que tienen dentro toda la información de los códices de Leonardo, para que la gente pueda consultarlos, para crear un contrapunto entre los viejos códices y los modernos códices que estoy seguro que a Leonardo le hubieran entusiasmado, porque a Leonardo le faltó precisamente esta tecnología, todo su pronunciamiento como ingeniero, toda la tendencia que él tiene a trabajar va en esta dirección. Leonardo da Vinci nació el 15 de abril de 1452 en el pueblo toscano de Vinci, próximo a Florencia. Hijo de Ser Piero da Vinci, un notario florentino, y Caterina, una campesina. Pocos meses después de su nacimiento, su padre se casa con una adolescente y su madre contrae matrimonio con el repostero Acatabriga di Piero del Vaca, quien lo colma de dulces, inculca en él las sutilezas del arte de la cocina y le permite moldear con mazapanes que deja endurecer al sol. Morelia se presentó como la ciudad más apropiada para inaugurar esta exposición debido a su gran vida cultural, a su intensa vida cultural y sobre todo en el mundo de la música, porque en Morelia está el primer conservatorio de América, un gran conservatorio con una importantísima actividad. En Morelia hay festivales de música importantes, hay un festival que creo que tiene ya más de 40 años de organería precisamente, y es una ciudad muy sensibilizada a la cultura y yo, después de conocerla un poquito, también creo que a la luz. Es una ciudad preciosamente iluminada, pero no solo en sus monumentos públicos, sino también en las habitaciones, en los restaurantes, en todas partes, ¿no? Y esta exposición tiene que ver con la música, pero también tiene que ver con la luz por la manera en que se presenta. Morelia, en su arquitectura, en su historia, pero también en su vida actual, pues es una ciudad muy vinculada a lo que fue aquel renacimiento europeo y especialmente italiano, del que formó parte Leonardo. Después de cumplir 10 años, Leonardo vio poco a su padrastro, pues su padre lo obligó a permanecer en Florencia para que junto a su medio hermano recibiera los rudimentos de su educación formal, que no incluía el estudio del latín. Durante toda su vida, Leonardo habló y escribió en el florentino de las clases trabajadoras. La aritmética y la música, junto a la geometría y la astronomía, eran las 4 disciplinas de la educación del Renacimiento. A partir de 1469, Ser Piero colocó a su primogénito como aprendiz en el taller de Verrocchio, escultor, pintor, ingeniero y matemático, donde también estudiaba Botticelli. Verrocchio procuró enseñarle muy de cerca los oficios de artista y músico. Lo inició en el canto, a tocar varios instrumentos y muy probablemente a construirlos. Verrocchio castigó a Leonardo haciéndolo pintar el ángel del panel izquierdo de su cuadro El Bautismo de Cristo, el cual estaba trabajando por encargo de la iglesia de San Salvi. Esto es una especie de xilófono automatizado
¿En qué consiste? Bueno, pues en una serie de tubos de diferentes longitudes, metálicos, colgados. Esto está dibujado tal cual por Leonardo. Y entonces, en lugar de tocarse con los macillos, que era lo habitual en la época, él inventa un mecanismo que en el fondo lo que está haciendo es anticiparse a la pianola durante varios siglos, ¿no? Si yo cambio de sitio estos pequeños pernos, pues entonces la melodía cambia también exactamente igual. En el fondo es el sistema de la pianola, donde colocas el 0101, o si quisiéramos también se podría decir de la computadora, ¿no? Es una pequeña computadora mecánica, ¿no? Y este es siempre el mecanismo que utiliza Leonardo en la mayor parte de sus instrumentos para obtener el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo, y también para permitir que personas que no saben tocar música, simplemente accionando una manivela, saquen melodías. Esto lo veremos en el xilofón, lo veremos en el tambor, de los dos tipos, en el tambor de baquetas y en el tambor de tiras, y en la carraca, que tiene también un mecanismo muy parecido. Y en esto consiste el xilofón mecanizado de Leonardo. Después de 3 años de aprendizaje, Leonardo comenzó a pintar Madonna con flor. Poco después trabajó como mesero en la taberna de los Tres Caracoles, donde en la primavera de 1473 pasó a ocuparse de la cocina de la taberna, por lo que Verrocchio, que acababa de pedir su colaboración para pintar un cuadro, se enojó mucho por su negativa. Leonardo, como jefe de cocineros, emprendió la tarea de civilizar el plato principal, la polenta. Elaboró y sirvió lo que hoy llamaríamos la Nouvelle Cuisine. Florencia era el centro de ideas humanistas, donde Leonardo construyó un saber tanto conceptual como técnico en los ámbitos pictóricos, musical, científico y humano. Ahí conoció a los que serían sus futuros mecenas, Lorenzo de Medici y Ludovico Sforza, el Moro. Bueno, esta es la viola organista, el instrumento cumbre y más complejo de todos los diseñados por Leonardo que conozcamos de los códices existentes. Es un instrumento evidentemente de cámara, un instrumento para ser tocado por un conjunto de cámara, y probablemente, y esto ya son suposiciones, el motivo que lleva a Leonardo a diseñar un instrumento como este es para conseguir darle a los instrumentos de cuerda expresividad. Es decir, en la época de Leonardo, los instrumentos de este tipo eran accionados o bien por púas o bien por mazos, lo cual quería decir que al tocar la tecla el sonido que resultaba era único y no tenía posibilidad de darle matices. Leonardo crea un instrumento realmente revolucionario que podría definirse como 5 violas de diferentes calidades reunidas en un solo instrumento. Violas bajas hasta violas altas, de registros altos, mediante 5 ruedas que giran accionadas por un pedal. Suponemos que el instrumento que dio origen a Leonardo, inspiración a Leonardo para hacer esta viola organista, que es el nombre que él le puso a este instrumento, fuera seguramente la famosísima zanfona, que era un instrumento medieval que se usaban sobre todo los ciegos en las puertas de las iglesias para cantar salmos.
Bueno, esta es la zanfona, la famosísima zanfona o guironda, que también se llama, medieval. Suponemos que este instrumento, que Leonardo sin duda conoció y que probablemente tocó, sea en el que se inspiró Leonardo para crear la viola organista, que al fin y al cabo son como 5 zanfonas juntas y accionadas por un teclado horizontal, con lo cual se pueden hacer polifonías mucho más ricas con el sonido parecido al de la guironda o zanfona original. En 1478, un incendio destruyó la taberna de los Tres Caracoles. Leonardo abandonó el encargo de pintar un retablo para la capilla de San Bernardo del Palazzo Vecchio para abrir, junto con su amigo Sandro Botticelli, un establecimiento improvisado llamado El Estandarte de las Tres Ranas de Sandro y Leonardo. La taberna no tuvo éxito, entre otras cosas por el motivo que reflexiona Botticelli. ¿Quién le va a entender a un menú escrito de derecha a izquierda? Esto es una carraca, pero en lugar de ser la carraca clásica que se gira y hace ese ruido ensordecedor, pues él lo que hace es introducir el mismo elemento del cilindro con la palanca, con la rueda, ¿no? La manivela, poder cambiar de sitio estas cosas, 3 lengüetas de longitudes distintas y un resultado evidentemente brillante, ¿no? Que podemos ver ahora. Para crear melodías de carraca mucho más ricas. Por cierto, que es interesante señalar que en todos los instrumentos que hemos visto, y en este también, la manivela no funciona en sentido de estrógiro, sino levógiro, funciona al revés, hacia atrás, y uno se pregunta por qué. Bueno, pues seguramente porque Leonardo, al ser zurdo, inventaba los instrumentos para su propia zurdez. Y eso, por cierto, el que Leonardo fuera zurdo, yo creo, eso es una especulación, explica también el por qué escribía de derecha a izquierda con la literatura famosa, con la caligrafía invertida, con la caligrafía que se llama especular, ¿no? Yo creo que siendo en su época las tintas mucho menos secantes que ahora, eran tintas que tardaban en secar, claro, si nosotros escribimos normalmente de izquierda a derecha, vamos dejando atrás la parte escrita. Pero si es zurdo e intentar escribir de izquierda a derecha, iríamos pasando la mano por encima de lo que hemos escrito, con lo cual se emborronaría todo. En mi opinión, el hecho de que fuera zurdo explica el que él escribiera al revés, y para que fuera precisamente quedando lo que escribía y sin tocarlo para que pudiera secar, ¿no? Lo cual no quita que Leonardo, desde luego, le divertía muchísimo hacer toda clase de retroécanos, trucos y cosas, y que también haya podido existir la intención pues, de la escritura especular, que es muy divertida, ¿no? Porque solamente la lees y la pones frente al espejo. Durante casi 3 años, Leonardo se dedicó a deambular por las calles de Florencia, a dibujar, a tocar el laúd y la lira de brazo. Su único compromiso formal consistió en enviar unos diseños militares moldeados en mazapán a Lorenzo de Medici, pero este no los entendió y los sirvió como postre a sus invitados. Leonardo, decepcionado, decidió emigrar hacia Milán, llevando en recompensa una recomendación de Medici al duque de Sforza, en la cual lo presentaba como consumado tañedor de laúd y que Da Vinci cambió por una autopresentación como ingeniero militar, pastelero y sono anche pittore. Este es el último de los 3 instrumentos diseñados por Leonardo para la música de cámara.
es la lira de brazo, la lira de braccio, que está construida de acuerdo a la memoria de la época. Sin embargo, sí existe la crónica de que fue el instrumento que Leonardo llevaba con él siempre, porque era un excelente intérprete de la lira da braccio, y en este caso un instrumento que debió de construir en el taller del Verrocchio en Florencia, con la evidente idea de presentarse en la corte de Milán. Él ya quería marcharse de la corte de Medicea y quería ir a la corte mucho más poderosa y más interesante desde el punto de vista musical también, del duque Sforza de Milán. Y conociendo que al duque le interesaba muchísimo la lira porque era un gran intérprete de la lira da braccio y que además quería hacer un monumento ecuestre a la memoria de su padre, del duque Sforza fallecido, pues mira tú por dónde Leonardo se presenta en Milán con una lira que ha construido él mismo en plata, cosa muy novedosa, que tiene una hermosísima sonoridad, según dicen las crónicas, y que está hecha como, con la forma del cráneo del caballo. Con lo cual, pues claro, el duque, que le interesa la lira, que le interesa el tema del caballo, pues inmediatamente lo recibe en la corte y a los pocos minutos pues ya lo ha contratado para la capela musical de la corte milanesa, en donde Leonardo trabajará con músicos de muchísimo prestigio como Josquin Desprez o como Alexander Agrícola.